Bienvenidos. En este video vamos a trabajar el primer método de factorización de polinomios de variable real. Este método se conoce como factor común. Un factor común de un polinomio es una expresión que es factor o divisor de cada término del polinomio. El máximo factor común de un polinomio está formado por el máximo común divisor de los coeficientes numéricos que acompañan cada término del polinomio y las variables que están en todos los términos con el menor exponente con la que aparecen. Para factorizar completamente un polinomio por el método de factor común, se siguen los siguientes pasos. Una vez que obtengamos el máximo factor común, lo dividiremos por cada uno de los monomios que componen el polinomio. Luego, el resultado de cada una de esas divisiones la multiplicaremos por el máximo factor común. Para ello, considere los siguientes ejemplos. Vean que tenemos el ejemplo 12ax a la 4 menos 20x a la 3 más 8a a la 4x a la 7. Para ello, recordemos que el máximo factor, ¿verdad?, es aquel que está compuesto por un factor numérico y por un factor literal. Entonces, nuestro factor numérico lo obtenemos de el máximo divisor de 12, 20 y 8. En este caso, recordemos que para obtener debemos encontrar entonces el divisor común de cada uno de estos términos. ¿Qué va a ser entonces? Sacamos mitad. Aquí nos queda 6, aquí nos queda 10 y aquí nos queda 4. Podemos ir mitad, nos queda un 3, nos queda un 5 y nos queda un 2. En este caso, esta va a ser nuestra condición de parada. Nuestro factor numérico en este caso corresponde a 2 por 2, que es 4. Nuestro factor literal corresponde entonces a obtener aquellas letras o variables que se repitan ¿verdad?, en los elementos que componen al polinomio. Entonces venimos por acá y vemos que la única que se repite es la x y siempre vamos a tomar la de menor grado, que en este caso va a ser x a la 3. Para nuestros efectos entonces tenemos que a esto que tenemos acá, importante, ¿verdad?, recordemos que se conoce como factor literal. Entonces, el factor común como tal corresponde a la multiplicación del factor numérico por el factor literal, que en este caso va a ser 4x a la 3. Entonces, ¿cómo terminamos de resolver esto? Entonces, este polinomio factorizado corresponde a 4x a la 3 y entonces cada uno de estos términos lo voy a dividir por el factor común que encontramos. Entonces va a ser 12 a x a la 4 entre 4x a la 3 menos 20 x a la 3 entre 4x a la 3 más, ¿verdad?, 8 a la 4 x a la 7 entre 4x a la 3. Realizamos la simplificación y aquí es importante recordar, ¿verdad?, que lo que corresponde a la propiedad de potencia de la división. Recordemos que si tenemos dos números o dos términos iguales que se están dividiendo y son distintos de cero, conservamos la base y restamos los exponentes. Realizando dicho paso tendríamos lo siguiente. Tendríamos que es 4x a la 3, 2 entre 4 es 3, la se mantiene, x a la 4 entre x a la 3, entonces nos quedaría un x, 4 menos 3 es 1, entonces nos queda un x a la 1, menos
20 entre 4 es 5 y x a la 3 entre x a la 3 se simplifica y entonces nos queda 1. Más 8 entre 4, 2. La a a la 4 se mantiene. Y el x a la 7 entre x a la 3, por propiedad de potencia entonces, conservamos la x y restamos los exponentes, que en este caso va a ser 7 menos 3 sería 4. Y en este caso llegamos a la factorización máxima utilizando el método de factor común para este primer ejemplo. Seguidamente, factorizar completamente el siguiente polinomio utilizando lo que corresponde al método de factor común, ¿verdad? Es importante que en el primer ejemplo nosotros obtuvimos, ¿verdad?, lo que corresponde al factor numérico, luego al factor literal y los multiplicamos para encontrar el factor común del polinomio como tal. Conforme vamos a ir adquiriendo más práctica, entonces esto se puede hacer de manera mucho más directa. Entonces, recordemos que en este caso, nuestro factor numérico corresponde, ¿verdad?, al máximo común divisor de 8 y 4, es decir, el divisor común que tienen ambos términos, que en este caso corresponde a 4. ¿Verdad? Nuestro factor numérico es igual a tener al máximo común divisor de 8 y 4, que es 4. Nuestro factor literal, tomamos aquellas que se repitan. Ven que en este caso la A se repite, la B se repite y la X también, pero tomamos siempre la de menor grado, que en este caso va a ser A a la 3, B y X a la 3. Y entonces el producto del factor numérico por el factor literal nos va a dar el factor común global, que en este caso el factor común global va a ser 4 a la 3, B, X a la 3. Y entonces este factor común global lo dividimos por cada término del polinomio. Entonces va a ser que 4 a la 3, bx a la 3, por entonces va a ser 8 a la 4, bx a la 3, dividido entre 4 a la 3, bx a la 3, menos 4 a la 3, b a la 2, x a la 5, entre 4 a la 3, bx a la 3. ¿Qué sigue ahora? Simplificar esta expresión, ¿verdad? Entonces, esto es lo mismo que tengamos 4 a la 3 b x a la 3 por 8 entre 4, 2, a la 4 entre a la 3, conservamos la base que es a, restamos los exponentes, 4 menos 3 es 1, la b con la b se cancela o se simplifica, ¿verdad? Y nos queda un 1, que recordemos que el 1 es el neutro multiplicativo, por lo tanto no lo coloco, y x a la 3 entre x a la 3 pasa exactamente lo mismo. Entonces el primer término nos queda 2a, menos 4 entre 4 se cancela, a la 3 entre la 3 también se cancela, ¿verdad? Entonces aquí 1 por 1, 1. B a la 2 entre B, entonces va a ser, conservo la base que es B. Y resto los exponentes, B, 2 menos 1 es 1, entonces nos quedan B a la 1. Y X a la 5 entre X a la 3, entonces conservo la base que es 5, que es X. Y 5 entre menos 3 es 2. Entonces, la factorización máxima empleando el método de factor común corresponde a 4a a la 3, bx a la 3 por 2a menos bx a la 2.